Bueno, está con nosotros la doctora Jacquelina Balangione, que es la titular del Servicio Público de la Defensa en la provincia de Santa Fe. Quizás uno podría llegar a, podemos decirlo así, que es la mala de la película, que tiene que defender a quienes están acusados de delitos. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. En una sociedad cruzada por el delito, debe ser bastante difícil hacer entender que aquellos que están acusados de hechos ilícitos también tienen sus derechos. Sí, por supuesto. Bueno, yo desde que asumí esta gestión siempre trato de ser muy cuidadosa en lo comunicativo, en lo comunicacional, que intento manejarlo desde la Defensoría Provincial y tener siempre un lenguaje claro, un discurso directo para la gente para que se pueda entender en qué consiste esto. Quizás mi formación también como docente, tanto secundaria como universitaria, a mí me ayuda en eso porque actualmente y ya hace unos años doy clase de Derecho Procesal Penal y no es fácil comprender este tema del principio de inocencia y de que las personas que están condenadas también tienen derechos amparados por la Constitución. Sí, que están privados de la libertad y no de otros derechos. Exactamente, sí, en los casos peores privados de la libertad, exactamente. Pero queríamos charlar, y Ricardo lo anticipaba en la apertura del programa, días pasados hubo en la Cámara de Diputados un panel muy interesante en donde se escucharon posturas disímiles en torno de la persecución del narcomenudeo. Y usted dijo, no estoy tan de acuerdo. ¿Y por qué? No, en absoluto, no estoy de acuerdo para nada. Bueno, también hubo una reunión más cerrada en la Cámara de Senadores la semana pasada, más o menos con la misma composición, pero se sumaron los jueces también en este caso. No, yo no estoy de acuerdo por diversos fundamentos. Hablo desde lo personal y hablo de la institución que represento, acompañada por las 5 defensorías regionales, que tenemos un concepto unánime adverso con respecto a la desfederalización y traer a la provincia tanto la investigación como la persecución del narcomenudeo. Bueno, desde el punto de vista jurídico, considero que es un delito que tiene una complejidad, como pasa, por ejemplo, con la trata de personas, con otros delitos que trascienden fronteras provinciales y nacionales, y eso le da la característica de ser federal, de tener que ser un abordaje correcto, que es como dijo el ministro Herbeta de la Corte de la provincia, que además es profesor de Derecho Penal, que sería como un delito a la carta, digamos, como que se cortaría la cadena de lo que es la complejidad que lleva poder comprender esta problemática de la droga, que comienza con el cultivo y digamos que lo manejan los narcotraficantes, todo lo que es la industrialización, la comercialización, para llegar al consumo, que es la que llega y que afecta a la sociedad, ¿no es cierto? Allí, donde está usted, Jorge Baclini decía, Córdoba lo lleva con bastante éxito, Entre Ríos hace poco que lo ha instrumentado, Salta hizo punta. ¿Por qué si esas provincias pudieron hacerlo, aquí en Santa Fe no se podría? Bueno, yo no comparto la opinión de Jorge Baclini porque justamente la semana pasada tuve una reunión en el Consejo Federal de Defensores Públicos donde estamos casi todas las provincias y también estuve reunida en otra ocasión con ministros de Cortes de las distintas provincias y lo que ellos me transmitieron es lo contrario, o sea que está muy complicado, hay muchísima preocupación. Además, la Nación en ninguna de las provincias donde ya se federalizó y se llevó a la provincia la investigación y persecución han cumplido con los compromisos. Esto incide en la imposibilidad de cubrir los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para poder hacer un trabajo prolijo. Y además creo que, como se viene manejando, no hay una imposibilidad de las autoridades locales, tanto policiales como judiciales, en poder trabajar para erradicar esto y pasarle a la justicia federal todo lo que se encuentre en el camino. No es cierto que la policía de la provincia no pueda hacer nada. De hecho, la justicia federal trabaja con la policía de la provincia, sumada a toda la parte nacional que se viene aportando por todos los hechos de inseguridad que en la provincia se están viviendo. A mí me parece que un correcto ordenamiento de esto es dejarlo en manos de la justicia federal, más allá de que, como dice Baclini, Santa Fe es una isla porque todas las provincias de alrededor ya lo han provincializado, pero eso no quiere decir que sea lo correcto.
Yo he estado hablando con gente de distintas provincias y en todos los casos es una problemática que, digamos, no trae efectividad en cuanto a lo que todos queremos, que es poder manejar el tema de bajar el consumo y bajar los hechos de violencia que están mezclados con el consumo de drogas. Este es un problema que es mundial, no es de la provincia de Santa Fe ni de la República Argentina. Que la presencia de la droga consumida socialmente, extendida, masificada a los sectores más populares, incide en la comisión de los delitos. Eso es algo que es un concepto que es internacional. Ahora, ¿cómo hacemos para erradicar el problema? A mi modo de ver, hay que atacar el problema de fondo desde una política nacional mejor orientada. Creo que se ha hecho nada con respecto a esto. Se ha tirado a la nada, se ha perseguido, o sea, con esto de la guerra contra las drogas, se han perdido muchísimas vidas y sin embargo el problema de la droga no desapareció, al contrario, ha crecido. En el siglo XX fue el concepto ideado por los Estados Unidos de la guerra contra las drogas, recortando todo lo que es desde la siembra o la fabricación, en el caso de que sean sintéticas, hasta el consumo, ubicándolo todo dentro del campo del derecho penal, descuidando el enfoque desde la salud pública y también con una batería de políticas desde la educación, desde lo comunicacional y una serie de sectores que no tienen nada que ver con el derecho penal. Si usted me pregunta, el derecho penal, en ningún caso creo que se pueden separar los hechos más graves y dejarlos reservados al derecho penal y sacar del ámbito del derecho penal todo lo que tiene que ver con el consumo y quizás con el narcomenudeo cuando éste está ligado íntimamente al consumo y no hay una raya divisoria muy clara y las normas que están en juego en este momento, que están en debate y que teóricamente mañana la Cámara de Senadores la estaría tratando, no establecen un criterio normativo concreto como para determinar cuándo es narcomenudeo y cuándo no. Está claro que el tema existe y que hay que abordarlo. Exacto. El tema es una pregunta, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista legal o jurídico, pasa por una frontera entre si es punitivo o no es punitivo, abordarlo solo de lo punitivo o abordarlo desde una complejidad más social. Sí, yo creo que, digamos, las dos cuestiones, las dos posturas me parece que son válidas. La más progresista, si se quiere, y que no es una postura romántica ni de manual, sino que es la que están remando, por decirlo en un término coloquial, los organismos internacionales, la Organización de Naciones Unidas, la CEPAL, que es la Comisión para la Economía de toda la región de América Latina y el Caribe, están apuntando a la despenalización, directamente por justamente el fracaso de lo que tiene esto de la guerra contra las drogas. Estados Unidos, que es el mentor de esto de la guerra contra las drogas, en este momento tiene 9 estados que tienen permitido el consumo de marihuana para fines recreativos inclusive, y 30 estados que lo tienen permitido para usos medicinales. Canadá va en el mismo camino, Portugal, que está al top en las cuestiones de seguridad, está despenalizando. Digamos, nosotros somos los proveedores del mundo. Más allá de que por ahí la heroína proviene de países asiáticos, también se está desarrollando en los países del Caribe el cultivo de la amapola y está creciendo esto, y también van a venir las drogas sintéticas como ya están en Estados Unidos. Entonces, pero ese otro enfoque que usted comenta, que lo punitivo más lo social, creo que es lo que más al alcance de la mano tenemos. Hoy en Argentina se lo mira con un enfoque meramente punitivo y no social, claro, no de reconstrucción, no de restauración de esta problemática y de la cantidad de gente que se ve implicada, complicada con el consumo problemático de estupefacientes. Y de hecho lo punitivo, me remito a algunos números del diputado del Frade, por ejemplo, lo punitivo en números, desde el punto de vista cuantitativo, ha caído más en, como se dice popularmente, en los perejiles. Exactamente, a eso lleva esto de la federalización, porque justamente al quedar en manos de la justicia de la provincia la persecución del narcomenudeo, en la ley nuestra, en la ley de estupefacientes nacional, el consumo, o sea, la tenencia para consumo también es delito. Más allá de que hay fallos de la Corte que indican que el consumo solamente mientras no afecte, por ejemplo, que no se haga en la vía pública o frente a una escuela, que queda reservado en el ámbito de la órbita privada, en el ámbito de reserva, donde no ingresa, digamos, la autoridad de los magistrados. El artículo 19 de la Constitución. Exactamente, el artículo 19 de la Constitución Nacional.
No obstante, queda librado a la discrecionalidad de los jueces porque la ley dice que es delito. Y entre consumo, tenencia para consumo y narcomenudeo hay una fina raya. Hay una serie de estadísticas que andan dando vuelta. 7 de cada 10 casos que se judicializan son mulas. De esas mulas, 7 de cada 10 es la primera vez que lo hacen. Que quede en claro algo a la sociedad que escucha esto. La mula, que es la persona que la transporta, generalmente son mujeres o niños, que se le dicen soldaditos, se lo penaliza. La mujer queda en prisión, pero el problema queda afuera, claro, porque la mula es fungible. En Santa Fe tenemos 170 presas mujeres, de las cuales el 60% están por este tema. El tema de la provincialización del narcomenudeo hace crecer exponencialmente el número de presos, sobre todo de mujeres presas y de presos varones también. Y a mí me preocupa mucho esa parte, no me preocupa el tema de que no tengamos recursos para trabajar. No es eso, si bien es un tema, digamos, a tener en cuenta, no es eso lo que más nos preocupa a los defensores, sino las consecuencias rápidas que van a traer esto, que es un crecimiento exponencial en el número de personas presas. Ahora, doctora, la estaba escuchando atentamente y quizás sus respuestas, que desde lo técnico y desde de la práctica son las adecuadas, no son las que necesita o la que quiere escuchar el televidente, que está cruzado por el delito y que hoy el tema seguridad es su prioridad, quizás hoy jugando cabeza a cabeza con el tema económico, y que dice, sí, no es la justicia, no lo persigue la provincia, lo debe perseguir la nación no lo persigue porque no alcanza por esto, por lo otro, y vemos que se van vidas de aquellos que hacen el narcomenudeo, como también vidas inocentes, por aquellos que por consumo también tienen un vínculo con la violencia. ¿Qué se le puede decir? ¿Cómo da respuesta a esto? Mire, la respuesta es digamos, la siguiente. El hecho de traerlo a la provincia no garantiza la efectividad, al contrario, no va a ser más efectivo. Porque, a ver, ¿qué es lo que queremos atacar? Queremos atacar el delito. Bueno, fijémonos cuáles son todas las causas, ¿no es cierto?, que llevan generalmente a los jóvenes, porque cuando uno va y recorre las cárceles, el 90% de la población son jóvenes varones de entre 18 y 24 años, y la mayoría de los casos están atravesados por un problema de consumo de droga y muchos por justamente para poder obtener dinero para comprar droga, ¿no es cierto? Ahora, hay una estadística del Ministerio de Justicia de la Nación que dice que 7 de cada 10 jóvenes que comienzan a incurrir en el camino del delito, a incurrir en el delito, empiezan robando en su casa, a su propia familia, para comprar droga. Entonces, si el Estado ahí hace una intervención de salud pública, nosotros corremos a todos esos jóvenes. O sea, ¿qué queremos nosotros? ¿Una solución de maquillaje? ¿De demagogia punitivista? ¿De decirle a la gente, quédense tranquilos que con esto va a desaparecer el problema? Con esto no va a desaparecer el problema, porque los narcotraficantes van a seguir existiendo, el problema de la droga va a seguir existiendo. Va a haber rápidamente más gente atrapada por el sistema penal, por esa raya entre el consumo y el narcomenudeo. Bueno, si el narcomenudeo está penado, no estoy en contra, digamos, de que esto se haga, pero a ver, ¿a dónde está la razón de que trayéndolo a la provincia el problema se va a terminar? Cuando la provincia tiene la misma policía, ahora el fiscal dice que, bueno, por supuesto, tienen que tener los recursos. ¿Van a venir esos recursos? Nos vamos a quedar con la ley. Las personas pasamos, porque el fiscal también se compromete a no perseguir al pequeño consumidor o al que vende poquito para los amigos, como dijo el gobernador, pero las personas pasamos de los cargos. El tema es que va a quedar la ley. Hoy las cárceles explotan en Santa Fe, estamos sobrepasados de gente adentro de las cárceles. ¿Qué estamos buscando? No entiendo. Usted decía recién, las cárceles explotan. Por este tema y por otro. Este es otro tema que queríamos hablar con usted. ¿Cuál es la situación del sistema penitenciario provincial, de las cárceles y también de las comisarías que funcionan muchas veces como cárceles? Sí, bueno, el problema de las comisarías, por suerte, y gracias a la intervención de la Defensa Pública, que es una gestión que se hizo durante la primera gestión de cuando recién nace este organismo, a cargo del Defensor General anterior,
se hizo un trabajo muy, muy a fondo a través de recursos de habeas corpus, en donde se logró traspasar todas las personas que estaban bajo encierro en comisarías a la órbita del servicio penitenciario. El gobierno invirtió dinero, se crearon más penales, se crearon penales nuevos, sobre todo en la zona sur, en la ciudad de Rosario. Ahora se está por empezar una en Belincué para erradicar una alcaidía que es bastante malísima, malísima directamente. Nos queda otra alcaidía en Reconquista y una celaduría alcaidía en Vera y celaduría en Reconquista, que realmente son horribles, tremendas, porque son lugares directamente de encierro, sin ningún tipo de actividad ni nada, donde las personas transcurren toda su pena. Digamos, la comisaría, la estadía de una persona en la comisaría es cuando es recién aprendido, puede estar una semana, 10 días, 15 días, pero ya después si queda en prisión preventiva o el día de mañana en una condena, la lógica es que pase al servicio penitenciario, que tiene justamente una estructura que va de acuerdo a la ley de ejecución penal, que tiene que ver con buscar la reinserción social y un cumplimiento progresivo de la pena que lo va externando a la persona hasta llevarla a la libertad. Bueno, digamos, el tema de las comisarías es un tema que hoy no nos preocupa, es un ínfimo porcentaje el que queda para traspasar y hay un compromiso del gobierno. Creo que eso se va a lograr, si no es en esta gestión, será en la próxima gestión, esto se está yendo. El tema es que hay una cantidad de presos que no alcanzan los penales que hay, que mi postura, ustedes se dan cuenta que no es seguir construyendo penales, sino que creo que tenemos que ir buscando vías alternativas, que la sociedad tiene que entender, que busquen soluciones de fondo, porque, a ver, yo tengo una persona presa, privado de la libertad, en un establecimiento penitenciario en el que se invirtió mucho dinero, pero resulta que esa persona no tiene educación porque no hay cupo, no tiene trabajo porque no hay cupo laboral tampoco, se pasa 24 horas del día mirando el techo, la comida es escasa, en algunos lugares es de mala condición. En un habeas corpus que planteamos acá en la ciudad de Santa Fe por el establecimiento penal número 2, Las Flores, salió que en la comida presencia de ictericia, es una bacteria que hace que la comida no sea recomendada para la ingesta humana. Además, las porciones son escasas. Todo eso hace que el producto que se busca o que teóricamente propone la ley de ejecución penal no se lleve a cabo. Que el gobierno invierta bastante dinero en esto, pero que no rinda lo que tiene que rendir, porque las personas cuando salen, sobre todo cuando salen después de cumplir condenas largas, salen con un proceso de degradación como ser humano, de deshumanización que se dice. Bueno, los efectos de la prisión todos los conocemos. Miren, yo ayer estuve recorriendo la cárcel de Coronda a la tarde, camino a Rosario, paré, tenía que hablar con unos internos y bueno, estaba todo muy tranquilo, estaban mirando unos partidos de fútbol, pero hay que estar ahí adentro. Y de verla de afuera nomás. De verla de afuera, uno se va cada vez que va, yo voy mucho, tenemos monitoreo constante. Creo que es importante trabajar con una lógica de alternativas a la prisión para las personas que están condenadas por delitos leves y por prisiones de corto periodo, para evitar que pasen por la prisión. De esa manera podemos evitar la sobrepoblación que hay y evitar que esas personas sean afectadas por la prisionización y que cuando vuelvan a la sociedad o que tengan alguna devolución de parte del Estado, mejorar como personas y no seguir incurriendo en el delito. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes por la invitación. Como siempre es un gusto. Gracias. Establecemos aquí la primera pausa. Sí, nos quedan muchos temas todavía, Sí, la realidad social, la reforma de la Constitución, bueno, varias cosas. Así que pequeña pausa y seguimos.